simplemente me voy a limitar a resumir, porque si no estaría ocupando yo todo el tiempo de esta ponencia y no me corresponde ni procede que ocupe todo ese tiempo. Entonces paso a simplificar y a resumir su extenso currículum. José Manuel es doctor en Economía Política por la Universidad de Oxford, máster en Políticas Públicas por la misma universidad, máster en Políticas Públicas y Administración de la London School of Economics, MBA en Economía de la Universidad Central de Venezuela, y en su larga carrera y trayectoria profesional ha sido profesor visitante de distintas universidades, entre ellas la nuestra, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid o universidades internacionales como la Universidad de Oxford. Asimismo, es consultor para diversos organismos internacionales como el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, pero también para distintas empresas a nivel internacional, además de ser asesor de la Oficina Económica y Asesoramiento Financiero de la Asamblea Nacional Venezolana. Participa en el Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes que financia la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos, además de haber participado en el Harvard Business School Global Colloquium y de haber recibido numerosos reconocimientos y premios, entre el que me gustaría destacar el premio al mejor artículo sobre Venezuela, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Estudios. Es miembro de la National Academy of Economic Science y como ponente de lujo y excepción ha sido conferenciante en diversas universidades a lo largo de todo el mundo, entre las que debemos destacar la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, en el MIT, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Princeton, Chicago, Tulane, Miami, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, la Universidad Autónoma de Madrid, el Real Instituto Elcano, la Universidad de Salamanca, la Universidad de A Coruña, y esta mañana tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros en las conversaciones iberoamericanas de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela. Es para nosotros un placer y un lujo poder dar la bienvenida a José Manuel, que durante un espacio de tiempo limitado pero suficiente va a hacer o va a plasmar una radiografía sobre una realidad que llama nuestra atención y llama nuestra atención por las razones que José Manuel expondrá en su presentación, que ha titulado Venezuela en fase de colapso, un análisis histórico y comparativo, pero con una mirada de futuro. Es decir, que José Manuel va a hacer un relato sobre la realidad venezolana, pero sobre todo una proyección de esa realidad o un horizonte de oportunidades que esa realidad tiene ante sí. Viene asimismo José Manuel de presentar un libro que se titula Venezuela en la encrucijada, radiografía de un colapso, y que recoge de una manera más extensa de la que hoy vamos a ver aquí esa realidad de la que él nos va a hablar. Y por lo tanto, sin más dilación, José Manuel, darte las gracias por haberte desplazado, haber venido hasta la Universidad de Santiago de Compostela, que agradece tu presencia hoy aquí y sobre todo esperamos saber qué es lo que nos cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Es un gusto tremendo para mí estar aquí por muchas razones. Santiago es un lugar que ha estado en mi corazón desde siempre. Mis padres son gallegos y de niño venía regularmente a Santiago. Entonces no solamente es una razón intelectual académica la que me trae aquí, sino una razón del corazón, de mi historia. Mil gracias a la Cátedra Iberoamericana, a la Universidad de Santiago, encantado de estar aquí. Quiero hablarles de Venezuela. No es fácil hablar de Venezuela en estos días. Venezuela está viviendo la crisis más profunda que ha vivido en su historia contemporánea y hoy es, lamentablemente, la economía con el peor desempeño macroeconómico del mundo, con 7 años consecutivos de recesión, donde ha perdido 75% del PIB. Es la única economía en el mundo en hiperinflación. Pero yo no solamente quiero hablar de la situación muy compleja que vive, también quiero hablar de futuro. La segunda parte, los últimos 10 minutos, quiero hablar de qué debe hacer Venezuela para revertir el ciclo de colapso y poder reinventarse como economía y como sociedad.
Ya saben que los economistas necesitamos de una presentación para poder hacernos entender, y voy a utilizar algunas láminas para poder explicar lo que quisiera explicar. María amablemente me va a ayudar porque soy... Exactamente. Algunos economistas somos muy básicos en nuestro manejo tecnológico. Muchísimas gracias, María. Y mil gracias por la invitación a María Cadaval, que ha sido el cerebro detrás de este encuentro. Yo le cambié un poco el título a la presentación para hacerlo un poco más amable, y entonces le coloqué finalmente la economía venezolana del colapso a la reconstrucción. Fíjense, vamos a partir un poco por el problema global. Venezuela no solamente es una economía que está sufriendo un gran desajuste macroeconómico asociado al mal manejo macroeconómico de los últimos 20 años, sino que hay una variable exógena, que es coronavirus, que está impactando negativamente ese comportamiento. Y esta crisis económica asociada a la pandemia, su duración y profundidad va a depender de tres factores que todavía están en plena evolución y que siguen impactando negativamente el comportamiento de Venezuela y de muchas economías del mundo. La primera es a qué velocidad se está propagando el virus y cuántas personas más afecte. Sigue propagándose. Países como Venezuela solo han podido vacunar el 0.1% de su población. Mientras siga propagándose el virus, evidentemente va a seguir teniendo impactos económicos. La segunda pregunta clave a responder es ¿cuánto tiempo pase antes de que se aplique exitosamente una vacuna a toda la población mundial? Es un problema global y no basta con vacunar a una parte del mundo, tiene que estar vacunado todo el mundo, sino sigue generando impactos sobre salud pública e impactos económicos. Y la tercera pregunta clave en términos económicos es si las medidas tomadas por los gobiernos y particularmente por los multilaterales logran realmente mitigar el daño y generar primero soluciones al problema de salud pública, pero sobre todo soluciones al problema económico, logrando generar política contracíclica, en contra del ciclo, para recuperar crecimiento y pleno abastecimiento. Pero independientemente de lo que pase y a dónde llegan estas tres líneas que son centrales para entender el impacto del COVID, el COVID ya es y representa el primer y mayor shock económico financiero del último siglo, solamente superado por el crack de 1929, por la crisis de 1929, pero inclusive ya supera los eventos del 11 de septiembre y la crisis financiera mundial del 2008, que fue muy profunda, como recordamos. Este shock tiene un doble golpe, un golpe por el lado de la producción, por el lado de oferta. Ha golpeado muy fuertemente todas las cadenas en suministro que están altamente integradas. Como sabemos, un Airbus que es ensamblado en Toulouse utiliza partes españolas, británicas y francesas, y esas cadenas de suministro han sido muy afectadas por el coronavirus y por tanto ha habido se ha parado la producción global, mundial. Y después tiene un impacto también muy fuerte por el lado del consumo, de la demanda, que ha habido una caída muy fuerte del consumo, de la demanda, y algo que es muy importante en economía, que es un desplome de la confianza, un activo intangible muy importante en economía. Ese desplome de la confianza va a continuar aún después de que haya una población completamente vacunada e inmune al virus. Entonces son unos retos globales que vamos a superar, como hemos superado las crisis pasadas, pero que representan un reto todavía para la población mundial. Fíjense un poco cómo ha ido el porcentaje de la población que ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Hay grandes asimetrías entre países. Israel, por ejemplo, ha sido el país más exitoso y ha vacunado el 100% de su población, un logro extraordinario. Emiratos Árabes Unidos, el 66%, pero después tenemos América Latina con grandes asimetrías. México ha vacunado solo el 3%, Brasil solo el 5% de su población, y después tienes dos países que representan casi la mitad de la población mundial, que son India y China, que han vacunado solo el 2%, India y China el 3.6% de la población. Todavía tienes países muy poblados, países continentes que apenas han podido vacunar el 3% de su población, y eso sigue siendo un peligro para la continuidad de la pandemia, del problema de salud pública, que a su vez se expresa en
impactos negativos en lo económico. Vean un poco las proyecciones, las estimaciones y proyecciones que ha hecho Fondo Monetario para el 2020 y 2021. Voy de izquierda a derecha. La economía global, estima Fondo Monetario, se contrajo en menos 4.4% en el 2020, pero en el 2021 está estimando un rebote, un crecimiento global del 5.2%. Esto está muy condicionado a los 3 factores que yo mencionaba al principio de mi presentación. Uno de ellos es cuánto tiempo tardemos en inmunizar a toda la población mundial. Después las economías avanzadas, Europa, países escandinavos, Norteamérica y Canadá, que se han contraído en el 2020 a una tasa aún mayor, menos 5.8%, y se espera una recuperación del 3.9% para el 2021. Y después están los países emergentes o países desarrollados, donde está Venezuela, donde está América Latina, que tuvo una contracción de 3.3% en el 2020, pero ahora se espera un rebote muy importante en el 21 sobre el 6%. Lamentablemente, Venezuela es lo que llama la literatura un outlier, un punto fuera del promedio, y por lo pronto Venezuela no entra dentro de esas posibilidades de recuperación del 2021. ¿Y qué podemos decir de Venezuela de manera específica? Bueno, lo primero es que esto es una serie de PIB, Producto Interno Bruto por habitante, del 50 al 2020. Veamos primero el primer tramo entre el 50 y el año 77. Esa curva con pendiente positiva, una economía que durante 30 años fue la economía más exitosa del mundo en términos de crecimiento y baja inflación. Venezuela durante 30 años fue la campeona mundial de alto crecimiento con baja inflación. Es una de las razones por las que recibió flujos extraordinarios de migrantes españoles, italianos, portugueses, sirios, una parte importante de gallegos que migraron a Venezuela buscando que la economía probablemente con el mejor desempeño macroeconómico del mundo. Pero en el año 77 hay un punto de inflexión, que es el que ustedes ven aquí como el máximo. El 78 y 79 todavía son años de crecimiento, pero a tasas decrecientes. Es decir, que la economía sigue creciendo, pero cada vez a una tasa menor, hasta que en el año 80 se encuentra su primer ciclo recesivo de su historia contemporánea. Y a partir del 80 comienza la historia de montaña rusa. Boom, caída, con comportamientos muy erráticos, y sobre todo los últimos 7 años, que han sido los años del colapso macroeconómico venezolano. Desde el año 2014, Venezuela ha vivido 7 años consecutivos de recesión, donde ha perdido el 75% de su PIB. Un colega en Inglaterra, Jesús Rodríguez, y yo queríamos entender qué significaba perder 75% del PIB en 7 años. Y armamos 2 bases de datos, una con data del Banco Central de Venezuela entre el año 50 y el año 2018, el último año en que el Banco Central de Venezuela publica data, y una segunda base de datos del Fondo Monetario Internacional para 192 países del mundo. Le dimos instrucciones a un programa econométrico, Stata, que identificara en esa gran base de datos de 192 países a los países que se habían contraído o habían caído en ciclos recesivos durante 7 años consecutivos, que agregara el ciclo recesivo de esos países y los comparara con Venezuela. Aquí un overview, un resumen ejecutivo de los resultados de esa gran base de datos. 75% de caída del PIB, sin lugar a dudas, es la peor crisis que ha vivido Venezuela en su historia, pero también es la crisis más aguda que ha vivido cualquier país de América Latina en los últimos 40 años. Ningún país de América Latina se ha contraído un 75% de su PIB, es decir, de una torta de bienes y servicios, de producción de bienes y servicios del 100, perdió 75, solo le queda el 25%. Pero también es una crisis la más grande de América Latina y la más grande del mundo en los últimos 40 años. Países como Ucrania, que como sabemos vivieron grandes desajustes políticos y sociales para generar una transición política, se contrajeron en 7 años menos 50%, o Zimbabue con Mugabe y todo el desequilibrio que generó el gobierno de Mugabe, entre ellos una crisis política, una crisis de hiperinflación, se contrajo solo menos 36%. Es decir, no hay ningún país en el mundo que presente un comportamiento de un ciclo recesivo tan agudo como el de Venezuela, lamentablemente. Venezuela no solamente lo ha hecho mal en los últimos 40 años en términos absolutos, que ha sido la economía que menos ha crecido,
Esto es un sencillo ejercicio de crecimiento económico, de agregación de crecimiento económico. Por supuesto, Venezuela es la economía que menos ha crecido en América Latina en los últimos 22 años. Pero vean un poco las más dinámicas del continente. Perú es la economía que más ha crecido en los últimos 22 años. Después Bolivia, Chile, que es la economía más consolidada del continente, una economía que está más cerca del primer mundo que del tercero, y después Colombia. Y aquí me detengo un minuto porque el análisis tampoco soporta tanto pesimismo, ¿no? Perú, todos los que estudiamos economía en los años 80 y 90, disfrutamos mucho un libro de Dorbush y Sebastián Edwards, un economista norteamericano y uno chileno, que escribieron un libro que su traducción es La macroeconomía del populismo. Un capítulo central de ese libro estaba dedicado a Perú. En el año 89 Perú, con Alan García I, vivía un ciclo de hiperinflación, vivía un ciclo de recesión muy agudo, pero además era una sociedad sometida a los impactos muy negativos de lo que probablemente fue el grupo guerrillero más violento del continente, que es Sendero Luminoso. Ese país del desastre, 30 años después, es el país más dinámico de América Latina, que más crece y que yo creo que tiene un futuro espléndido a pesar de los problemas que pueda estar enfrentando la coyuntura. ¿Qué quiero transmitir con esto de manera muy directa? Las historias no son lineales, las historias pueden cambiar si tienes el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica correctas. Y Perú, en el año 89, nadie imaginaba que 30 años después iba a ser la economía más dinámica de América Latina, y lo es. Lo mismo un poco con Colombia, que afrontó retos muy importantes con el narcotráfico y crisis muy profunda, y Colombia está avanzando hacia el siglo XXI. Y conclusión, Perú lo hizo, Colombia lo hizo y Venezuela lo puede hacer. Pero ahorita vamos a hablar de Venezuela y qué tiene que hacer Venezuela. El segundo gran problema de Venezuela es el problema de hiperinflación. Es en este momento la única economía en el mundo en hiperinflación. Solo para darles un número que resulta probablemente estrambótico para cualquier persona que nos pueda estar viendo en España, en Galicia, la inflación proyectada para este año es de 3.867%. Eso quiere decir que si un caramelo el 1 de enero del 2021 cuesta €1, para el 31 de diciembre del 2021 va a costar 3.867 euros. Es algo inimaginable. Yo tengo algunos años estudiando la hiperinflación, pero una cosa es estudiarla y otra cosa es vivirla. Y de verdad que es abrumador. Hay un gran desajuste entre política fiscal, monetaria y cambiaria que ha llevado a Venezuela a un ciclo de hiperinflación que ya América Latina, la última hiperinflación de América Latina fue en 1989. Hace 30 años que el continente no sabe lo que es hiperinflación porque aprendió la lección de cómo manejar su política económica para evitar estos desajustes. Lamentablemente Venezuela todavía no la ha aprendido. Un poco para mostrarles, porque se especula mucho que el colapso venezolano tiene que ver con variables exógenas. Las sanciones económicas, la caída de los precios del petróleo, los problemas políticos internos, pero no, yo creo que es poco riguroso pensar que este colapso es consecuencia de variables exógenas. Creo que hay explicaciones muy claras de un step de política económica, de un abanico de opciones de política económica que llevó a Venezuela al colapso. Y uno muy claro es el esquema cambiario por el cual ha optado. Venezuela tiene un esquema de controles de cambio con tipos de cambio múltiples. Sabemos por la experiencia latinoamericana y mundial que cuando tienes tipos de cambio múltiples y controles de cambio, primero se generan incentivos terribles a corrupción, porque tienes un mercado oficial e inmediatamente se te genera un mercado negro. Pero además genera una asignación muy limitada de divisas al aparato productivo para la compra de repuestos, para la compra de bienes finales o insumos para la producción, y se convierte en una gran camisa de fuerza para el crecimiento. Y el gobierno tiene 17 años empeñado en un control de cambio con tipos de cambio múltiples. Además, ese control de cambio, y no los quiero aburrir con los tecnicismos, está fuertemente apreciado. ¿Qué quiere decir que está fuertemente apreciado? Un poco vean cómo la inflación de Venezuela, P sub I, es mucho mayor que la inflación del resto del mundo, P asterisco. Cuando tú tienes diferenciales de inflación entre tu país y el resto del mundo, tu tipo de cambio vive un proceso de apreciación, es decir, tiende a abaratarse en términos relativos, y eso genera terribles distorsiones en la economía, hace que importar sea mucho más barato que producir
y con eso destruyes el aparato productivo y destruyes el sector transable, exportable de tu economía. Y eso ha sido parte del fenómeno, es decir, hay explicaciones técnico-económicas que claramente expresan por qué Venezuela ha llegado a un colapso de 7 años consecutivos de recesión, más allá de la teoría de la conspiración y las variables exógenas. Esto para mostrar solo dos de los elementos. Después, ¿por qué razón el tipo de cambio va a seguir devaluándose y va a seguir generando ese círculo vicioso entre devaluación, hiperinflación, devaluación? Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo. Tiene en este momento el nivel de reservas internacionales más bajas de los últimos 31 años, solo 6.200 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no tiene los dólares en el Banco Central para poder defender su política cambiaria y su tipo de cambio. Entonces, esta estrechez en el sector externo también va a generar presiones adicionales al tipo de cambio para que siga devaluándose y siga generándose hiperinflación, al menos en el corto plazo. Esta última variable es data de CEPAL, que muestra por qué un país que tiene controles de cambio, controles de precio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y que ha expropiado más de 300 empresas en los últimos 20 años, entre ellas varias empresas españolas o empresas mexicanas como Cemex, donde todavía después de 12 años de haber sido expropiadas no le han sido pagados sus activos, genera un ambiente de negocios muy negativo y hace que la inversión privada nacional y la inversión directa extranjera se reduzca a su mínima expresión. Entonces, el modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo de Venezuela se quedó sin gasolina porque la inversión privada nacional e internacional no nos ha acompañado en los últimos 20 años. Vemos cómo cuando Brasil ha tenido un flujo de inversión directa extranjera de 750.000 millones de dólares en los últimos 17, 18 años, o que México ha tenido 359.000 millones, Venezuela ha tenido solamente un ingreso de 22.000 millones de dólares, que básicamente han ido al sector petrolero. Entonces, claro, el modelo de crecimiento no ha tenido la gasolina, la inversión privada nacional e internacional para poder generar negocios, producción y productividad. Esto como para entender muy bien que esto es una crisis hecha en casa, consecuencia del mal manejo macroeconómico y de las opciones de política económica y de las expropiaciones, nacionalizaciones que el gobierno ha llevado a cabo en los últimos 30 años. Venezuela es una economía petrolera hasta hace unos pocos años. El 96% de las exportaciones eran solo y tan solo petróleo. Increíble, una absoluta concentración. Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y claro, se ha concentrado de manera equivocada solo en petróleo y vean un poco qué ha ocurrido con la producción petrolera. En los últimos 20 años, Venezuela en el 98, cuando gana la elección Hugo Chávez Frías, producía 3.2 millones de barriles al día. Para el 2021 está produciendo cerca de 500.000 barriles. Es decir, ha perdido cerca del 85% de su capacidad de producción petrolera, pero además eso se combina con una caída de los precios. Entonces tienes el P y Q, el precio y la cantidad han caído y el ingreso total por exportaciones petroleras se ha reducido a su mínima expresión. Y en el 2020 tuvimos el ingreso petrolero más bajo desde 1930. O sea, retrocedimos 80 años en términos de ingresos petroleros y el colapso de la economía venezolana es el colapso del sector petrolero, que es su variable fundamental de exportación de ingresos fiscales e ingresos por exportaciones. Entonces ahí tienes más agua para el molino de la explicación de que esto es una crisis hecha en casa, consecuencia del mal manejo macroeconómico. En la medida que la economía se ha contraído, que ha caído la productividad, han caído los salarios. Y yo sé que estos números van a parecer increíbles. A mí mismo me parece, hace 20 años jamás hubiera imaginado que el salario mínimo en Venezuela, calculado a la tasa de cambio de ayer oficial, es 2.54 dólares por mes. Es decir, un porcentaje de la población que gana salario mínimo tiene que vivir o sobrevivir con un 8 centavos de dólar por día. Eso estamos hablando del salario seguro mínimo más bajo de América Latina y debe ser uno de los más bajos del mundo. Entonces, obviamente, ha habido un proceso, la crisis económica ha tenido impactos devastadores en lo social y un proceso de empobrecimiento como nunca antes ha vivido Venezuela. Y claro, cuando vemos las encuestas sociales, en COVID, la encuesta social más importante que se produce en Venezuela, vemos que el 96% de la población no tienen ingresos para poder soportar o poder
financiar o pagar una canasta básica de alimentos y medicinas. Solo un 4 o 5% tiene el ingreso para hacerlo. Y ha habido un empobrecimiento generalizado de la población, y ese empobrecimiento, esa caída en el salario real de los venezolanos, te ha generado una cantidad de impactos socioeconómicos, y entre ellos el flujo migratorio más importante que ha vivido América Latina en su historia en términos de la población. Una colega en Princeton, Magali Sánchez, Iván de la Vega en Centrum y yo, que ellos son verdaderos expertos en migración, yo no, escribimos juntos un paper el año pasado y conseguimos un par de hallazgos centrales que ratifican la data empírica. Una es que los 5 o 6 millones de venezolanos que ha perdido Venezuela en los últimos 20 o 21 años es el éxodo de población más grande en la historia de América Latina. Y dos, que Venezuela ha perdido gran parte de sus venezolanos con alta calificación técnico, económica, académica. Ha perdido sus doctores en medicina, sus PhDs en química, en petroquímica, parte de su mundo académico. Entonces, el costo de la migración no solamente es la cantidad de venezolanos que son muy importantes para nuestra reconstrucción, sino hemos perdido muchos de los mejor formados y competentes en el ámbito académico. En algún momento Venezuela recuperará la sensatez y tendremos que construir pistas de aterrizaje para que algunos de esos venezolanos, el 10, 15, 20%, pueda aterrizar de nuevo en Venezuela y nos ayude a reconstruir el país. Varios países de América Latina, entre ellos, por ejemplo, Uruguay, con Pepe Mujica, han llevado programas de repatriación de migrantes con cierto éxito. No hay que inventar el agua fría, es hacer mucho de lo que han hecho otros países de América Latina como Colombia, Uruguay. Muchos mitos detrás de esta crisis, como decía. Entonces, algunos voceros del gobierno hablan de que la caída de los precios del petróleo son los responsables del colapso, las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos son los culpables, y yo no consigo una correlación o causalidad entre estos factores exógenos y el mal comportamiento macroeconómico. Vean un poco la data aquí. Aquí está crecimiento económico y precios del petróleo. El primer año de recesión de Venezuela fue el año 2014. En el año 2014 los precios del petróleo estaban todavía en 96, 97 dólares el barril. O sea, no hay correlación o causalidad entre caída de los precios del petróleo y colapso macro. Pero además en el año 2014 no había ninguna sanción económica por parte de ningún gobierno. Los precios del petróleo eran muy altos y el COVID no existía. Es decir, esta crisis comenzó mucho antes del impacto de estas variables exógenas. Por supuesto, sería poco riguroso no aceptar que las sanciones, que la caída de los precios del petróleo en el 2017-18 agudizaron, profundizaron, exacerbaron la crisis económica, pero la crisis comenzó mucho antes, consecuencia del mal manejo macroeconómico de un gobierno muy incompetente, que su único objetivo, y tengo que decirlo con mucha claridad, es preservar el poder. ¿Cómo están viendo el futuro las diferentes instituciones internacionales que hacen análisis sistemático de Venezuela? Bueno, yo lo que construyo aquí es una proyección de consenso donde están las 10 o 12 instituciones que sistemáticamente hacen análisis sobre Venezuela. Entonces, como ven, veo las proyecciones para el 2021 y 2022 de inflación, las proyecciones para el 2021-22 de PIB, y aquí está de todo un poco. Hay 10 o 12 instituciones donde está CEPAL, Fondo Monetario, Credit Suisse, y lo que vemos, que con eso construyó promedios, medianas, valores máximos, valores mínimos, y lo que es muy claro es que muy pocas instituciones, o ninguna, con excepción de Credit Suisse, son optimistas sobre el 21 y 22 para Venezuela. CEPAL cree que Venezuela va a contraerse en el 2021 en 7%, menos 7%, Fondo Monetario menos 10%, y todas ven un ciclo de hiperinflación que va a continuar, y con esto Venezuela ya tiene 4 años de hiperinflación, y con esto Venezuela se acerca lamentablemente a lo que es el récord mundial como la inflación más larga que ha habido del mundo. El récord lo tiene hasta ahora Nicaragua, y Venezuela pudiera romper ese récord de 5 años o más de hiperinflación. Entonces, claro, hay que comenzar a pensar en la reconstrucción, pero no va a ser mañana, va a tardar un tiempo más en generarse, porque la caída, la contracción, el ciclo de hiperinflación va a continuar un tiempo más. Aquí, sin lugar a duda, hay que desarrollar resiliencia, visión de futuro
y al menos muchos de nosotros solamente estamos enfocados en las ideas de reconstrucción, y a eso quiero dedicar los últimos 7 o 8 minutos de mi presentación. Esto lo hemos discutido en diferentes ámbitos, con diferentes grupos. Hay un grupo de venezolanos dentro y fuera de Venezuela que están pensando en la reconstrucción el día después. Y entonces hemos llegado a la conclusión de que hay que instrumentar política económica, política pública estratégicamente y en una secuencia lógica en 3 grandes etapas. El primer gran reto, y no es trivial, es que tenemos que generar una transición política. Yo espero que la podamos lograr por las vías institucionales, constitucionales, electorales, esta transición. Y cómo se dan las transiciones, negociando. Y para eso hay que, y esto es algo que los economistas normalmente nos metemos, hay que ir a un proceso de negociación y plantearle a la revolución que hay vida después de la vida, de que ellos pueden ser y son parte de Venezuela, y hay que llegar a una negociación con ellos, como hizo la oposición chilena con Pinochet, o como hicieron los surafricanos con la transición con de Klerk. Entonces, es una transición negociada que pueda convocar a unas elecciones nacionales. En este momento las encuestas te dicen que el 85, 90% de los venezolanos quieren un cambio político, la gran mayoría. Si logramos generar un acuerdo político y convocamos unas elecciones libres, transparentes y competitivas, que sean supervisadas por la Unión Europea, por Estados Unidos, eso va a lograr o generar un resultado muy claro de un cambio político y sí hacia la oposición, sin lugar a dudas, más allá de mis preferencias políticas. Ese presidente electo, con las grandes mayorías, tendría el apoyo constitucional, electoral, de reconocimiento internacional para poder instrumentar estos programas de estabilización con ayuda financiera internacional en grandes volúmenes. Entonces, esas etapas que tendría que transitar Venezuela son: un programa social de emergencia. La situación es muy extrema en términos sociales en Venezuela. Hay que generar subsidios directos, focalizados, de ser posible dinámicos, para el 50 o 60% más humilde de la población. Los primeros 90, 100 días de ese gobierno tienen que lograr este tipo de programas sociales para ayudar, auxiliar a esa gran mayoría de venezolanos que están sufriendo mucho después de una catástrofe macroeconómica. Una vez que atacas la emergencia, debes ir a un programa de estabilización. Hay que estabilizar el enfermo, y un programa clásico de estabilización con política monetaria, fiscal, cambiaria, que logre recuperar los equilibrios, recuperar crecimiento, recuperar control de la inflación y pleno abastecimiento. Una vez que estabilizas el enfermo, entonces te vas a un programa de cambio estructural y de reformas institucionales, donde logras hacer lo que no han hecho no solo la revolución, sino los gobiernos de los últimos 70 años, que es lograr diversificar la economía venezolana y encender 3, 4, 5 motores alternativos de crecimiento, donde pudiera haber muchos motores. Yo pongo 3 o 4 posibles: petroquímica, frutas tropicales, la ubicación geográfica de Venezuela, que es extraordinaria para convertirse en el hub de las Américas. Pero Venezuela tiene potenciales en muchas áreas: turismo. El petróleo de España es el turismo. Venezuela tiene un gran potencial turístico que podría generar grandes ingresos a la nación. El tema es que tenemos que encender 3 o 4 motores alternativos de crecimiento, porque ya el petróleo por sí solo no puede generar la riqueza, el bienestar y la equidad social que merece Venezuela. Simplemente para hacer muy brevemente, en términos de reformas económicas, ¿cuáles son las 7, 8 líneas básicas? Esto no es una lista exhaustiva de todo lo que hay que hacer, pero sí como que las líneas básicas. Tenemos que conseguir recursos financieros internacionales. Venezuela no logra salir de esta crisis por sí sola y requiere de grandes volúmenes de recursos financieros. Parte de ellos podrían venir del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero también tenemos un gran colateral. Tenemos las principales reservas de petróleo del mundo, y se puede hacer el colateral para salir a los mercados y conseguir el financiamiento, porque tenemos la certeza de que tenemos con qué pagarles a esos prestamistas. Tenemos que focalizarnos en un programa de reducción intermensual de la inflación, tal vez un plan real como Brasil, o el plan real para Venezuela. Ir paulatinamente reduciendo el ritmo de la inflación para que Venezuela converge en términos de tasa de inflación con el resto del continente, que es 3, 4%. Tenemos que construir las bases para la recuperación del crecimiento. La torta venezolana tiene muchos años reduciéndose. Mientras la torta se reduce,
cada vez tienes un pedazo de torta menor para cada venezolano. Hay que hacer que la torta crezca para darle un pedazo mayor de torta a cada venezolano. Tienes que ir a una reforma fiscal profunda. Hay cosas que no sabemos en economía, pero hay cosas que sí sabemos. Detrás del problema de hiperinflación lo que tienes es una gran brecha fiscal, un exceso de gastos sobre ingresos que está financiando con emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Esa emisión de dinero inorgánico, como se denomina en algunos textos de economía, están generando impactos en los agregados monetarios, generando presiones sobre los precios, sobre el tipo de cambio. O sea, el origen del problema de hiperinflación realmente es un problema fiscal que se resuelve de una manera dura, pero contundente y clara. Tienes que equilibrar gastos con ingresos y generar balance fiscal. Tienes que eliminar los controles de precio. Parte del desabastecimiento tiene que ver con controles de precio que han hecho que sea inviable producir muchos bienes y servicios en la economía venezolana, simplemente porque los precios no cubren costos de producción. Tienes que desmontar el control de cambio. Algunas de estas cosas tienen que ver con sentido común, no con teoría económica, ni mucho menos con posiciones ideológicas en términos de política económica. Solo hay dos economías en América Latina que tienen tipos de cambio o controles de cambio con tipos de cambio múltiples, Venezuela y Cuba, probablemente dos de las de peor desempeño macroeconómico en el continente. Tienes que crear un verdadero fondo de estabilización macroeconómica. Venezuela recibe choques petroleros sistemáticos, un commodity que genera gran inestabilidad en los ingresos y que genera gran inestabilidad en la economía. Como en los últimos 20 años Venezuela le ha ingresado, que esto es realmente asombroso, ingresaron $1 billón en petróleo, desde el año 98 hasta el 2020. 1 billón con 12 ceros. Ese billón, en vez de ahorrarse parte de él en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, fue dilapidado, desapareció como consecuencia de la corrupción o fue invertido en proyectos que no tuvieron ninguna tasa de retorno. El inverso aditivo de ese experimento venezolano es el caso noruego. Noruego hizo exactamente lo contrario a nosotros, logró ahorrar el choque petrolero de los últimos 20 años y hoy tiene un fondo de estabilización con cerca de €1 billón. La población noruega es de solo 5.3 millones de habitantes. Si usted distribuye ese ahorro entre 5.3, quiere decir que cada noruego tiene €200.000 ahorrados en una cuenta de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que Noruega tiene la capacidad ahorita de poder auxiliar a sus ciudadanos en medio de la pandemia, que tiene la capacidad de ayudar a sus empresas a retomar producción, dado este periodo de caída en las ventas, en la producción, pero además puede jugar de manera contracíclica con política fiscal, monetaria expansiva para que su economía recupere crecimiento. Esa oportunidad que Noruega logró aprovechar, nosotros la desaprovechamos después del choque petrolero más grande en duración e intensidad de la historia de la humanidad. Venezuela tiene que reconstruir su industria petrolera, es su sector clave, tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero no tiene el capital financiero ni el capital humano para reconstruirla. Tenemos que buscar la ayuda de las grandes empresas transnacionales, Repsol, Chevron, BP, para que nos ayuden a extraer ese oro negro y convertirlo en bienestar, en riqueza para todos los venezolanos, especialmente para los más humildes. Tenemos que ir a un proceso de reestructuración y reperfilamento de deuda. El gobierno no solamente dilapidó el $1 billón que ingresaron en los últimos 20 años, sino que quintuplicó su deuda externa. La deuda externa venezolana en el año 98 era cercana a los $30.000 millones y para cierre del 2020 está por los $150.000 millones. Entonces, claro, la tasa de endeudamiento ha sido gigantesca y ahora hay vencimientos acumulados muy fuertes que Venezuela no puede llevar a cabo sin la reestructuración, sin aplanar la curva de vencimiento. Como queremos darle larga vida al programa de reformas y que llegue y que logre sus objetivos, hay que dotarlo también en términos de economía política, de una política social muy agresiva. Tienes que comenzar por una muy agresiva incremento, recuperación del salario. Con $2 al mes, nadie te va a acompañar en un programa de reforma. Hay que generar un impacto en las expectativas, convertir estos círculos viciosos en círculos virtuosos y hay que arrancar con la ayuda financiera en un incremento importante del salario, llevarlo a 40, 50, $60 mensuales, lo que permita la ayuda financiera y acompañarlo, como decía al principio, con programas de subsidio focalizados, dinámicos para las grandes mayorías, para ayudarlos a atravesar este terrible desierto que 20 años de errores en política económica han generado. Quiero terminar
y en estos días no muchos venezolanos son optimistas, yo quiero terminar con una idea optimista sobre el potencial que sigue teniendo Venezuela, algo que no debemos olvidar, sobre todo en periodos de crisis. Venezuela sigue siendo el país con las principales reservas petroleras del mundo. El 25% del oro negro del mundo está en Venezuela. Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas de oro de América Latina. Venezuela sigue siendo el país con las quintas reservas de gas certificadas más grandes del mundo. Venezuela sigue teniendo potenciales extraordinarios en petroquímica, el sector vinculado al petróleo, turismo, el petróleo de España. Venezuela también tiene con qué arrastrar volúmenes importantes de turistas a Venezuela. Es un gran productor de frutas tropicales y su ubicación estratégica, como decía antes, puede ser convertirnos, si tenemos la infraestructura física del gran hub de las Américas. Nosotros estamos al norte del sur. Entonces el problema de Venezuela no es de déficit de recursos, es más bien ha sido, como lo dice Terrell Carr en su libro La paradoja de la riqueza, el problema de Venezuela, de Nigeria y de la misma México o Venezuela ha sido la excesiva cantidad de recursos, entre ellos naturales, que no ha sabido cómo gerenciar de manera correcta. Pero porque lo hayamos gerenciado mal en los últimos 20 años, no quiere decir que lo gerenciemos mal en los próximos 20. Y si tenemos el liderazgo correcto, que opta por las opciones de política económica correctas, el futuro puede ser mucho mejor que los últimos 20 o 25 años. Ya una vez fuimos la economía más exitosa del planeta, entre el 50 y el 79, cuando recibimos toneladas de gallegos que fueron buscando la economía de mejor desempeño, con un tipo de cambio estable, con salarios extraordinarios, con un sistema educativo de primera y que le abrió los brazos a los extranjeros. Y los gallegos, lo digo por mi madre quiere mucho Venezuela, sigue queriendo mucho a Galicia y su corazón está compartido entre dos realidades, Venezuela y Galicia. Y ese país que tuvimos y construimos tenemos que recuperarlo y volver a ser un país de progreso, de equidad y justicia, y podemos hacerlo. Eso sí, y con esto cierro mi presentación, tenemos que generar una transición política. Si una transición política no hay ninguna posibilidad de cambio económico. Y esa es una realidad que un economista tiene que aceptar y tenemos que ponernos de acuerdo cómo generar esa transición por las vías institucionales, democráticas y constitucionales para darle un futuro a los venezolanos. Una sociedad que ha perdido la sensación de futuro, el sentido de futuro, y tenemos que darle un choque a las expectativas y convertir esos círculos viciosos en círculos virtuosos. Y yo, el libro que presentamos, y con esto cierro la idea, el lunes pasado, antepasado, en la Casa de América, tiene un prólogo de Moisés Naím. Moisés Naím realmente es un hombre muy prominente, con reflexiones muy interesantes. Moisés Naím citaba el ejemplo de varios países, de Sri Lanka y Colombia, países que después de un muy mal desempeño económico y político se han podido reinventar. Y él dice, ¿podremos hacer los venezolanos lo mismo? Él cree que sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias, María. Ha sido un gustazo estar aquí con ustedes y espero que la presentación pueda ser útil y vamos a dejar una copia del libro, Radiografía de un colapso, donde aquí en la Universidad de Santiago, donde están, sí, una radiografía del colapso, pero también las ideas de reconstrucción. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido extraordinario estar en una parte de lo que es mi historia, que es Santiago. Muchas gracias a ti, José Manuel. Yo creo que me he quedado corta en la presentación cuando decía que eras una de las personas autorizadas para hablar de este tema, porque creo que la presentación ha sido muy ilustrativa, ha sido impactante, ¿no?, en algunas de esas realidades que tú describes, pero sobre todo ha sido esperanzadora. Por lo tanto, no solo agradecer que estés aquí con nosotros, sino felicitarte por la brillante exposición y la claridad en la misma, que ha suscitado alguna pregunta que nos ha ido entrando por el chat. Pero como estamos así un poco ya cerca de la hora que habitualmente duran las conversaciones y las conferencias iberoamericanas, voy a plantearte dos que prácticamente resumen un poco el sentir general de lo que nos ha ido llegando, en parte ya contestada en esta última parte de tu exposición, ¿no? Porque pregunta un periodista, editor de Mundiario, José Luis Gómez,
por lo siguiente. Empieza diciendo, o preguntando más bien, si es posible la recuperación económica de Venezuela bajo la dictadura de la izquierda populista. Ya has contestado que Sí. no, evidentemente. Continúa diciendo, o pasa previamente por recuperar la democracia que ya tuvo con la alternancia entre adecos y copenianos, con el MAS como tercera fuerza política. Y añade, ¿cuántos años cree necesarios para volver a los niveles socioeconómicos de finales de los años 70? Mira, hay que ser muy objetivo en estos procesos y no hay soluciones mágicas cuando llegas a un lugar tan oscuro. Hemos pasado muchos años haciendo las cosas mal. Ahora, para que las cosas mejoren, tendremos que pasar muchos años haciendo las cosas bien. Lo importante es que las sociedades no requieren solucionar todos sus problemas de la noche a la mañana. España, después de la culminación de la dictadura, tuvo que reinventarse, que construir la democracia, construir una economía sólida. Eso le llevó décadas. Una generación que se dedicó a ese proyecto. Venezuela va a tener que hacer lo mismo. Entonces, lo importante es lograr victorias tempranas y resumo muy brevemente. Diferentes opciones de política económica para lograr diferentes objetivos en diferentes tiempos, timing. El primero de ellos, si tú logras conseguir dólares para liquidar a las empresas, para insumos, para repuestos, para bienes finales, tú inmediatamente reactivas producción y con eso creas pleno abastecimiento. Ese pleno abastecimiento de tener los automercados y farmacias llenas de productos ya generan sensación de avance y de futuro. Eso a su vez implicaría recuperación del crecimiento. La economía venezolana es muy poderosa en términos de potencialidades. El petróleo te puede generar en un año bueno 70, 80, 100 mil millones de dólares. Entonces puedes recuperar en 8, 10, 12 meses crecimiento económico, segundo paso. Después el tema del control de la inflación es un poco más largo, pero lo importante es lograr victorias tempranas que den sensación de futuro y poco a poco diferentes instrumentos con diferentes timing para ir logrando la estabilización, recuperación del crecimiento e inflación. Muchos países de América Latina lo han hecho. Las crisis han sido parte de la historia de América Latina y muchos de esos países como Perú o como Chile están avanzando hacia el siglo XXI y yo creo que Venezuela lo puede hacer también. Bien, una última, como te decía, que yo creo que cierra y engloba todo lo que has estado comentando, ¿no? Dice, a pesar del desastre que acaba de explicar, no es menos cierto que el régimen venezolano tiene un gran apoyo social, sobre todo o máxime una vez que las élites o buena parte de las élites se han marchado. ¿Por qué sucede esto en un país que llegó a ser una democracia homologable tras la dictadura de Pérez Jiménez? Sí, es correcto eso, pero hay un matiz. Si uno revisa cualquier encuesta venezolana, el presidente actual de Venezuela no tiene más del 10 o 15% de apoyo. Es decir, un 85-90% del país quiere un cambio político. La pregunta que me hago, sin ser especialista en el tema politológico, es ¿cuánto tiempo más puede soportar un gobierno que tiene a las grandes mayorías en contra y que desean un cambio político y quieren volver a tener una democracia plena con independencia de poderes, libertad de expresión y un presidente que represente a esas grandes mayorías? Y yo creo que ese es nuestro gran aliado. Al final Venezuela es verdad que está pasando por un momento terrible en términos económicos e institucionales, pero también fue una democracia muy sólida durante muchos años. Y esa historia democrática está latente. Lo que hay que generar es la transición, como decía, y esa transición, en mi opinión, esto no gusta mucho en Venezuela, es una transición negociada que convoque a elecciones libres y competitivas, donde se pueda elegir un presidente que sí exprese el interés, las preferencias de las grandes mayorías, y las grandes mayorías quieren un cambio político para iniciar el proceso de reconstrucción económica. El gran reto es generar la transición política en este momento. Bien, pues llegamos al fin de esta magnífica charla que hemos mantenido, pero yo me quedo con un buen sabor de boca, a pesar de todos los datos que hemos visto, que es ese sabor de boca de esperanza del futuro de Venezuela, evidentemente con cambios que van a llevar su tiempo, con cambios que van a requerir todavía del esfuerzo de gente como José Manuel, que sigue trabajando, ¿no? Para que efectivamente pueda producirse y que la voz de ese 85% de la población pueda pasar a ser la realidad en un futuro próximo de Venezuela. Así que no me queda más que agradecerte tu presencia hoy aquí con nosotros, agradecer la presencia
de José Manuel en la conferencia iberoamericana en el día de hoy. Y a todos ustedes les emplazo al próximo evento que la Cátedra Iberoamericana va a celebrar el día 19 de mayo con la presencia aquí de la Secretaria General Iberoamericana, Rebecca Greenspan, que bueno, nos dará también una visión así de corrido y amplia sobre la realidad latinoamericana tras la crisis de la COVID-19. Les espero a todos ustedes el día 19 y sin más, José Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, María, gracias por la invitación una vez más. Encantado de estar en un lugar que forma parte de mi historia. Ha sido un placer tremendo poder hablar en la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.